Bueno, pues buenas tardes, porque menos mal, vas a cobrar, porque sin eso ya nos pagábamos. A ver, No, yo agua no. ya tenemos agua Me suficiente. oxido. Tengo Sí. Coca-Colas para tirar para arriba. Pero tenéis aquí, ¿eh? Tenemos las famosas guerras del agua. Buenas tardes a todas y a todos. Entre las cosas que hacemos en la Semana Negra es rendir tributo, homenaje, cariño a aquellos autores que nos interesan, queremos, amamos, forman parte de la educación sentimental que hemos tenido o porque nos da la gana. Este en concreto es por todo lo que he dicho. Y porque en este momento se está reeditando la obra de Leonardo Sciascia en Editorial Tusquets. Y nos parece que algunas de las novelas y trabajos y no ficción que ha hecho Leonardo Sciascia está entre lo que todo el mundo debería tener entre sus lecturas, haber tenido o tener ahora mismo, porque una de las cosas de Sciascia es que permanece exactamente igual todo aquello que denunció, con algunas de las novelas más fáciles de leer y de gran duración en el recuerdo que yo he tenido, y que comparto esas lecturas seguro que con Quim Pérez, que es que durante un buen tiempo coordinó la revista Lateral y que tiene un blog, o como se llame ahora, o cuelga en Facebook y en esto comentarios continuos de literatura, con Miguel Barrero, que conocéis todos como escritor. Mañana presentaremos su última novela, también como responsable de la Fundación de Cultura de Gijón. Todavía, pues todavía no te han echado, ¿no? No acaban de echarte. Bueno, y tal. Y ya sabéis cómo va la cosa. Y Paco Taibo, que no necesita presentación alguna. Y algunas de esas novelas, en concreto hay dos que me parecen, bueno, hay tres que me parecen de necesaria lectura para todo el mundo, que serían, ¿cómo es la traducción? El día de la lechuza, se llama en España. Sí. Todo modo y el contexto. Esas tres son básicas. Y un ensayo fundamental, el caso Moro. Me parece que esto justifica, tiene muchos más títulos, pero esto creo que justifica una carrera literaria. Y sobre todo, siempre cuando se hablaba de la novela mediterránea, en realidad se hablaba de Sciascia, el primero. Luego sí se añade Camilleri, Marc Aris, Montalbán. Pero en la base de todo eso está Sciascia. Y si os parece, cada uno dice lo que quiere, pero yo quería recordar en concreto el caso Moro, porque me la leí cuando salió en España y me la he vuelto a releer en la edición que os recomiendo que os hagáis con ella de Tusquets ahora. No ha cambiado nada, el libro es el mismo, no ha habido ni añadidos ni, lógicamente, nuevos prólogos. La portada ha cambiado, sí. Me parece que es un libro hecho sobre cuando no se sabía todo, pero que no importa demasiado, porque ahora ya sabemos más cosas. Sabéis el caso del secuestro de Aldo Moro, dirigente de la Democracia Cristiana Italiana, justo el día antes de que iba a firmar el famoso pacto histórico, ¿no?, en que entraría el Partido Comunista Italiano en el gobierno. Y eso se evitó, y lo evitaron las Brigadas Rojas, en un hecho que todavía sigue motivando discusión. Y él cuenta el encierro de este hombre que va mandando cartas continuamente, que se está comunicando en un momento en que ya no interesa a nadie que se comunique, solo a su familia. Y la gradación que hace de todo el caso, que va haciendo, examinando todas con las cartas, la dirigencia italiana, Andreotti en el fondo, claro, su familia, lo que está sucediendo en el otro lado, la prensa, el Partido Comunista, todo el mundo, que se está, cuando él va contando muy bien cómo Moro se va dando cuenta que se está quedando solo y que él ya es una pieza inservible, que es un juguete roto y que el poder lo va a entregar. Y no quiere morir. Y entonces empieza a mandar cartas continuamente. Y la gradación que hace de todo esto Sciascia, y Sciascia sabía contar muy bien las escenas de acción. El secuestro, cuando lo cuenta él,
se ve mucho mejor que en la serie de televisión que hicieron luego. Está mucho mejor narrado que la serie de televisión, por ejemplo, o que las películas que se han hecho. Y no estaba allí, y no estuvo allí. Todo esto quiere decir que estamos ante un escritor paradigmático, pero también fundamental de la literatura europea. Y ahora le paso el teléfono a Miguel, si queréis, y una anécdota solo. En la tercera Semana Negra, un escritor que Satanás tenga en su compañía dijo: Taibo, eres un cabrón, no has invitado a Xaxa. Y Paco le dijo: pero es que está muerto. Y ahí dijo: pero yo hablé con su viuda. Es verdad, ¿verdad? Absolutamente verdad. No, sí. Hola, buenas tardes. Me alegra que empieces hablando de ese libro, porque yo había leído de Xaxa solamente Todo Modo. Lo había leído hace 21 o 22 años, porque El País lo publicó en una colección de grandes clásicos de la literatura universal, y ahí en esa edición fue como yo me acerqué a Xaxa. Me fascinó, pero no era muy fácil encontrar entonces libros de Xaxa en España. Entonces me olvidó un poco de él, ¿no? Y volví a él cuando a finales del año pasado vi Exterior Noche, que es la serie de Bellocchio sobre el secuestro de Aldo Moro, que es una serie espléndida, está en Filming. Y entonces me hice con el caso Moro en la edición de Tusquets. El caso Moro es un libro en realidad híbrido, porque son 3 partes. Es lo que es el caso Moro propiamente dicho, el texto, el informe que Xaxa, que era diputado, escribió para la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el secuestro y crimen de Aldo Moro, y una pequeña cronología, ¿no? Pero en el primer ensayo creo que está condensado algo fundamental en Xaxa. Xaxa no solo cuenta el secuestro de Aldo Moro, sino que hace algo mucho más importante y mucho más interesante. Aldo Moro, durante su secuestro, escribió muchísimo, escribió cientos y cientos de folios que enviaba a todo el mundo. Pero como el propio Xaxa dice, Aldo Moro era un hombre acostumbrado a usar las palabras contrarias a las que debería haber usado para expresar lo que realmente quería decir, ¿no? Entonces, Xaxa lo que hace es leer todas las cartas y analizar lo que realmente Moro estaba diciendo, no diciendo, lo que latía debajo del texto. Y creo que ese camino subterráneo, ese subtexto, es también muy importante en la obra de Xaxa, puesto que bajo las aparentes historias que nos cuenta, en realidad de lo que habla tanto en el contexto como en el caballero y la muerte, o en otros, o en la misma Todo Modo, es de cómo la unión del poder político y el poder empresarial terminan por conformar una especie de sustancia lechosa, viscosa, que lo impregna todo y que termina por condicionar la propia estructura social y cultural de un país. No sé si estáis de acuerdo, Kim y Paco. Yo sí, estoy de acuerdo. Hola, buenas noches, buenas tardes. Yo cuando empezaba a pensar qué voy a decir sobre Xaxa, teniendo en cuenta que el formato de la novela negra es algo breve, pues pensé, piénsate 2 ideas y exprésalas claramente. Y vi que era imposible, que Xaxa da para muchas cosas. Entonces, pues diré algunas y iremos hablando de otras, ¿no? Una de ellas, les debo confesar que yo empecé a leer a Leonardo Xaxa porque me lo encontré en la estantería de la biblioteca pública y vi que era un libro finito. La gran mayoría de libros de Xaxa no pasan de las 150 páginas, por tanto es un autor breve. Después, otra cosa es que Ángel ya ha hablado de que es alguien de su tiempo. Cuanto más leo a Xaxa, más me hubiera gustado ser italiano. No porque ser italiano sea algo virtuoso, sino porque el hecho de ser italiano pues me daría la posibilidad de entender todo el contexto y todo lo que cita Xaxa.
porque es alguien muy de su tiempo. Fue diputado, participó en comisiones, editó libros, fue articulista político, articulista literario, etc. Y por último, la última cosa antes de soltar el micrófono, es que una de las cosas que les puede pasar es que ustedes ahora decidan ir a comprar libros de Sciascia. Y entonces pues vayan a la librería. Pues ahí van a tener un problema. Porque si son muy vergonzosos como yo, que para muchas cosas no tengo vergüenza, pero para preguntar tengo mucha, pues van a intentar buscarlos. Y entonces pues van a tener problemas, porque se los pueden encontrar en literatura negra, se los pueden encontrar en novela histórica o en lo que sería novela contemporánea. Y en ninguno de los tres sitios estarían mal colocados, ¿no? Entonces es un autor que juega estas tres cosas. Y como última cosa que se me ocurre, he dicho 3 y van a ser 4, pero ya está, es que es alguien que lee documentos. Sus novelas históricas se hacen a partir de documentos. El caso Aldo Moro se realiza analizando, evidentemente, todo lo que sabía de Aldo Moro, pero las cartas, que son documentos, ¿no? Hay una mirada sobre un objeto que sea incontrovertible, que es el documento, y a partir de ahí construir la historia. Y las notas de los periódicos. Continuamente está viendo el seguimiento que se está haciendo de ese caso concreto, que en realidad es la piedra angular de la historia italiana. Creo que ahí es donde, en ese hecho, el asesinato, el secuestro de Aldo Moro va a pivotar Italia a partir de ahí en poco tiempo, ¿no? La destrucción de la democracia italiana empieza ahí, por ejemplo, ¿no? Paco. No, tú tienes el tuyo, no quieras el nuestro. Me he reacercado a Sciascia de manera extraña. Vi la película. El contexto es el contexto de la que ocurre. Tengo además un problema. Las dos novelas leídas al mismo tiempo, hace 40 años, se me confunden el contexto y todo modo. La que ocurre en el retiro espiritual. Es todo modo. Y vi la película y me pareció lenta, morosa, llena de políticos italianos asquerosos que tenían resemblanzas con políticos mexicanos asquerosos, pero eran más sinuosos, porque tienen el toque, el tono, y eso Sciascia lo hacía también, el toque melifluo del cura de pueblo que habla en doble lengua. A lo largo de los siglos, el cristianismo que conocemos ha sido un doble lenguaje, repleto de medias mentiras, medias verdades, muy poco verdades cuando son medias, y ese tono de personajes que tienen además sus pasiones escondidas, laterales, ocultas, me estaban poniendo muy nervioso viendo la película. Últimamente tiendo a acabar días de agotamiento laboral viendo películas chinas de guerra, preferiblemente donde ganan los chinos. O sea, he excluido todas las películas norteamericanas sobre la guerra de Corea. Y es una pasión oculta y clandestina. ¿A quién demonio le vas a confesar que en las noches o juegas Civilización 2 o ves películas chinas de guerra? Pero no hay, los pecados son los pecados, para eso están, para ser confesados, como dirían los personajes de Sciascia. Y de repente me pregunté, ¿qué me atrajo tanto hace 30 años de Sciascia? Canónicamente aparecía clandestino, como tú dices correctamente, como parte del canon policíaco. Y aparecería ahí, pero es anticanónico totalmente. Su concepto del misterio, el enigma, el crimen a resolver, que es el corazón de la novela policíaca, no está. Está la multitud de crímenes irresolubles. ¿Y qué me atraía tanto de Sciascia cuando lo leí hace 30 años, por lo menos? Y viendo la película no lo descubrí, tuve que volver a los libros.
y descubrí que lo que me traía era lo sinuoso que era como crítico del sistema. Pocas voces recuerdo y conozco que hayan sido tan destructivas para contemplar las democracias, entre comillas, de nuestros países en Europa, porque nuestros países del otro lado del Atlántico están marcados por otros elementos, básicamente la corrupción, que le dan un tono gangsteril, caponesco, Chicago, diferente al problema de lo político criminal, como los nudos de los extraños y oscuros intereses en torno al fenómeno del poder representados por el mundo que ejemplificaba la democracia cristiana. La democracia cristiana es incomprensible para los no italianos. Es un nudo de nudos, de componentes, de situaciones originales, de una oscuridad notable. La curiosidad por esto me llevó a los lugares más insólitos, por culpa de Sciascia, como por ejemplo estudiar en serio las primeras elecciones después de la guerra, las elecciones del atentado contra Togliatti, las elecciones donde la democracia cristiana barre por milímetros la opción del Partido Comunista, las de la corrupción de los socialistas, pero sobre todo la increíble intervención de los norteamericanos. Y con una mentalidad muy Sciascia descubres que en estas elecciones los norteamericanos hicieron cosas sorprendentes a través de su aparato militar. Todavía Italia tenía las bases más potentes del Mediterráneo de la OTAN, dirigidas por los Estados Unidos. Y de repente, en una de estas bases, desaparecen 30 millones de cajetillas de Lucky Strike. Si alguno de los presentes fuma Lucky Strike, arrugue el paquete y tírelo en estos momentos porque contamina. 300 millones de cajetillas de Lucky Strike desaparecen de una base naval norteamericana. Y hay una investigación y está en los archivos nacionales en Washington. Puedes seguir la ruta de la investigación. Y cuando la sigues, descubres que de la base de al lado, en el Golfo, en el sur, en Tarento, un lugar así, desaparecen 50,000 ruedas de camión, llantas de camión. Y si sigues, vas viendo una fuga potente de objeto dinero. En la Italia de la posguerra no hay ni medias de nylon, ni tabaco, ni ruedas de camión, que son convertidas instantáneamente en financiamiento para la democracia cristiana. Las elecciones las primeras elecciones de la posguerra son tuneleadas por el capital del Departamento de Estado norteamericano a través de la democracia cristiana. Solo alguien como Sciascia puede explicar qué carajo era el ambrosiano. No sé si su memoria es corta o larga. Si es larga, recordarán que había un banco cuya mayor accionista era el Vaticano. Y era un banco que era propietario de cosas, entre otras de una fábrica de condones. No sé si su memoria da para recordar a Calvi colgándose de un puente, el banquero del ambrosiano. Y no sé si su memoria dará para recordar La Banca Paga, un libro que fue celebrado en la Semana Negra de hace 32 años o 30 años, donde se contaba la misteriosa vivencia de este banco vaticano que invertía en eso, en todo, fábricas de condones, por ejemplo. Y solo Sciascia es capaz de contarlo. Y para contarlo, tiene que apelar a lo que todo novelista sabe, que es las fuerzas del mal. Para poderlas contar bien, hay que entrar en ellas. Y este fenómeno de identidad, que es puro Sciascia, meterte en la cabeza del ministro que practica el autocastigo corporal para expiar quién sabe qué pecados de la mente y del sexo, sinuosamente homosexual clandestino, pero no claramente, no explícitamente, que besa la mano de los obispos con fricción, y Sciascia lo describe muy bien.
Solo un novelista de origen siciliano es capaz de entrar en los territorios del mal profundo del aparato del Estado. Esa novela nunca se produjo en España, no hubo sciascianos en España. Y es una de las deudas que se crearon. Lo más cercano era la maligna sentido del humor de Vázquez Montalbán, que era capaz de contar de repente la transición en términos de pelotaris que jugaban con dinero sucio, en banco sucio, en tiempo sucio, con favores sucios. Pero esta especie de acercamiento al sinuoso poder nunca se produjo. Y yo creo que esto es lo que me atraía. Me llevó a Sciascia, curiosamente, entonces, darle la vuelta. Primero una película que no me convencía, porque me parecía a ratos retórica. Luego la idea del mal, luego las elecciones norteamericanas tuneleadas por el gran capital del ejército norteamericano, y finalmente la lucidez con la que escribe. A mí también me fascinó el caso Moro, pero por curiosidad. A mí las novelas que me cautivaron fueron El contexto y Todo modo. Y además las leí de la peor manera posible. En medio de una crisis personal, producto de un divorcio temprano, producto de un matrimonio tardío y equivocado, en el que mi mujer se llevó los muebles de la casa y me dejó solo las alfombras, y que fue detenida en el momento en que iba con 2 cajas de libros bajo la mano, y fue detenida al grito de "va de retro, Satanás, la bajada es por atrás", frase mexicana que ponen en los autobuses en la puerta de adelante, cuando se llevaba los libros. Al día anterior se había llevado los discos, cosa que no me afectó mayormente. Volví a Wagner y a Beethoven y al carajo, que se jodió el rock and roll. Pero iba sobre los libros. Y en ese momento entré en una crisis profunda en una vida de un personaje joven como era, y leía para espantar el miedo en las noches en un cuarto donde solo había alfombra, en una casa donde encendía todas las luces para quitarme el miedo, porque afortunadamente dejó los recibos de la luz. ¿Y qué leía? Leía a Dürrenmatt y a Sciascia. ¿Saben qué? Todo el mundo necesita un psiquiatra argentino que explique por qué leyó lo que leyó el momento en que lo oyó. Yo no soy capaz de explicarlo. Pero sí el impacto. ¿Cómo demonios un mundo tan ajeno como el de Sciascia impactaba en un estudiante mexicano salido del movimiento 68 que quería comerse el mundo y el mundo se lo estaba comiendo a él? O son malos mis recuerdos, o siguen en situaciones políticas como las situaciones españolas, donde muy pocos dicen los que piensan y nadie piensa lo que dice, que parece ser la reflexión más increíble de la política española actual. Sciascia resulta revelador. Pero en último caso, no leamos para revelar, leamos porque demuestra la tesis número 1 de la gran literatura, que es: no hay gran literatura si no hay malicia literaria. Tienes un fan de 4 patas. Es de los míos. Sí. Yo recuerdo, ahora que comentas esto de la realidad española y Sciascia, una de estas novelas de las que hablábamos, Todo modo, creo que se me nublan en la cabeza todas ellas y más ahora, comienza de la forma siguiente. Hay un juez muy bien considerado en su ciudad, su pueblo, que un día lo matan en la calle. Y nadie se explica por qué al juez lo han matado. Pues un asesinato inexplicable, porque aquel tipo que no tenía, que era un ser respetable, era un juez y tal. Y todo está normal hasta que, al tener que hacer la investigación de la muerte, la policía se encuentra con que en su cuenta corriente tiene más dinero del que hubiera ganado si no hubiera gastado nada en toda su vida. Lo cual ya es un comienzo genial. Pero es también, no está por aquí Esteban, es verdad, nuestro juez, pues es también una
una metáfora de la justicia española actual. Bueno, justicia, lo que sea, de esto, ¿no? Y con ese comienzo ya todo solo puede ir a mejor. Así son las novelas de Xaxa. ¿Tenéis vosotros algún recuerdo especial de alguna novela que queráis contar? Pues nos queda muy poquito tiempo. No, yo quería decir simplemente que a mí me parece muy bien traída la comparación con Vázquez Montalbán, porque en el fondo Vázquez Montalbán y Xaxa venían a hacer lo mismo, que es hablar del poder con mayúscula, sin hablar del poder explícitamente, sino contando cómo ese poder de manera tan indirecta incide en la vida de un país. Yo cuando se decía aquí, se empezó a decir hace poco que la transición española estaba sin contar realmente, yo pensaba, bueno, la contó Vázquez Montalbán en la serie Carballo, ¿no? Es decir, quien lea esa serie con un poco de malicia sabe que lo que está contando son los claroscuros y trampantojos de esa época. Y es verdad que Xaxa, decía King, que cuando lo lees te dan ganas de ser italiano. A mí me horroriza la Italia de cuentas Xaxa, que en el fondo puede ser Italia, España y seguramente México, ¿no? Porque aunque cambien las formas epidérmicas, lo que está debajo, tristemente, es muy común a todas las sociedades. Yo sí que me acuerdo de la primera novela que leí. Entonces tú vas viendo allí un enigma y entonces ves que allá hay un muerto, que hay una situación delictiva, y entonces esperas que se resuelva, ¿no? Y entonces, pues cuando ves al final, ves que no se resuelve nada, ¿no? Si esto fuera una película, nosotros veríamos una telaraña, veríamos un insecto que se incrusta en la telaraña y nosotros pensaríamos pues que se escapa. Pues no, en las novelas de Xaxa pues no se escapa, se va enredando cada vez más hasta que de repente el insecto desaparece y no le interesa a nadie, ¿no? Y entonces a partir de entonces pues cada vez que lees una novela pues ya vas sobre aviso y ya sabes que allí no se va. O sea, la resolución es la no resolución, ¿no? El individuo que investiga acaba no encontrando nada. Entonces es como una lección final. Creo Paloma, no, no. tenéis tiempo, porque Sí, creo que esto dura una hora, pero yo tengo que estar en otra hora, ¿no? No. Contádmelo. Yo solo necesito un minuto. No, tienes media hora. No, ¿por qué media hora? No, ¿de qué cojones voy a tener media hora? Para nada, tengo que salir a fumar. Podemos quedarnos desde hace todos. media hora Me había tengo liado. que salir a fumar. No, Paloma, Te mi dejo compañera. 5 minutos de fumar. y 3 luego vuelves. minutos. Vale. Paloma, que es más atea que yo y que tiene un odio visceral hacia el clero. Yo no sé si algún cura de niña le tocó el culo y no lo ha perdonado 70 años después. Le gusta mucho Xaxa, porque los curas de Xaxa son jerarquía, pura jerarquía. Y cuando hay un cura que no es jerarquía es porque es idiota y está sirviendo la comida. Si no, no le tiene ninguna importancia. Y estos curas melifluos, elípticos, fugaces, que pierden corporeidad, que hacen signos en el aire, ¿no? Que tienen una componente metafísica pseudo racionalizada, y que apelan a una Biblia que no leen, porque si leyeran la Biblia sería muy divertido y lo que leerían o cómo reinterpretarían. A Paloma lo adoraba a Xaxa. Y me gusta mucho la teoría de Ángel de que hacemos homenajes a quien nos da la gana y que al fin y al cabo todo es lo mismo. Hay algo que está perdido. Hoy los lectores en América y en España, hispanoleyentes, no están leyendo a Xaxa. Forma parte de lo que se perdió en la tormenta. Por eso tan importante que lo están Por eso reeditando. importante que esté volviendo a publicarse y que pueda ser leído y que ustedes puedan acercarse a él. Pero con esa misma lógica, un día de estos nos reventamos un elogio de Ray Bradbury, ¿no? Que falta hace y que está Deberíamos. tan perdido. No sé. Pero no creo que esté perdido. Bueno, de todas formas, puedes salir a fumar 3 minutos, Vale. pero luego vuelves. Porque esto va a Para seguir. que sí, media hora.
para que el perro pueda aplaudirte otra vez. Vale. Volveré. Sí. Hay otra novela que es El día de la lechuza, que es otra de las formas que elige la narrativa de Leonardo Sciascia para expresarse, que esta sí que es aún más, estará en los estantes de la novela negra, porque, digamos, tiene todo la novela negra europea, ¿no? Como se entiende, que es la idea del desconcierto, del tipo que llega, el profesional, en este caso de la policía, de los carabineros, que llega a un lugar que es, por supuesto, Sicilia. Sicilia es Italia para Sciascia. Ahí lo va a contar todo en esos pueblos de Regalpetra, toda esa zona. Otro libro maravilloso, El mar color de vino, que va contando eso, el mar color de vino, esa zona del Mediterráneo. Pero en esta novela del Día de la Lechuza, que recomiendo absoluta y totalmente, porque como las otras dos, el contexto, de todo modo, las vais a leer en 2 horas, porque no las vais a dejar hasta que las acabéis. También es eso, es un poco el desconcierto, llegar a un lugar donde el poder existe, el poder absoluto durante siglos, se llame como se llame, y tú llegas a cumplir tu trabajo, pero te vas dando cuenta que no vas a poder romper la idea, que es algo muy político, ¿no? Voy a llegar para cambiarlo todo. Y tú no vas a cambiar nada. Tú, si acaso resistirás aquí, pero cambiar no vas a cambiar nada. Esto ya lleva así, está, ¿no? Esa idea. Entonces creo que este libro, te lo paso, lo recomiendo, no contado así, no, es una aventura, una historia, perdón, de policías y ladrones, pero ladrones de los de verdad, no de estos que roban por ahí gallinas. Y creo que esta idea de que siempre trata Sciascia del poder, aquí se ve absolutamente reflejado, y de la casi imposibilidad de modificarlo incluso. Lo que explica Ángel es algo que se da varias veces en las novelas de Sciascia, pero yo añado algo más. El protagonista no es exactamente el que descubre que no va a poder cambiar nada. El que descubre que no va a poder cambiar nada es el lector. O sea, que la lección no es solo una lección al protagonista, es el protagonista que intenta cambiar algo, sino es una demostración de cuál es el estado de las cosas que es imposible de cambiar, ¿no? Siempre cuando algunas de estas historias uno piensa en Sciascia y es imposible que hubiera hecho un detective o un investigador, porque igual hubiera conseguido hacer un libro, pero en el segundo lo hubieran despedido porque no hubiera descubierto nada, ¿no? Entonces es algo gracioso, ¿no? Cuando veo los de Camilleri o los de Donna León, pienso es imposible que Sciascia hubiera hecho algo así. Sí, yo creo que uno de los grandes detalles de la maestría de Sciascia es esa capacidad para situar al lector en el papel de sus protagonistas, no por una técnica narrativa, sino porque hace que ellos sean también pasto de ese desconcierto, ¿no? Yo creo que en el fondo sus novelas tienen un punto de western, en el sentido de que siempre es un individuo que de repente se ve enfrentado a un ambiente hostil y desconocido, en el cual en este caso nunca llega a entrar del todo, porque siempre se da con la misma pared, que es ese carácter refractario de la autoridad en sus diferentes formas, o de lo que es del poder o del Estado, como se quiera llamar, para proteger sus propios dominios, aparentando que no pasa nada, ¿no? Porque aquí la clave es que por mucho que pase, al final nunca pasa nada. Sí, esa es una idea que yo creo que está detrás de toda la obra literaria de Sciascia, ¿no? Incluso de los ensayos y otros comentarios. El enorme amor que él sentía por Italia y en concreto por Sicilia, pero que se daba cuenta que con todo su esfuerzo y con todo su prestigio, que no podía modificar nada, que todo continuaría igual, que cuando describe esos pueblos perdidos, rocosos, que para todo el resto de la humanidad es Corleone, cuando va describiendo lugares inhóspitos para vivir, complicados, con historias que se remontan de odios a siglos,
y que él intenta limpiar eso de alguna manera. Y se da cuenta que hay cosas, que la democracia no llegará nunca, será siempre un deseo inalcanzable, que son protagonistas muy shakespearianos, que ya el destino les ha podido, pero que él intenta que no. Pero que en el fondo es lo que dice Miguel, no hay forma de que esos personajes avancen ni un metro en conseguir, bueno, algo que se supone que está al norte, ¿no? En el norte de Italia, y que luego cuando habla del norte tampoco está, ¿no? Por cambiar un poco, ¿no? Otra cosa que a mí me sorprende mucho de Sciascia es su gran conocimiento, la gran mirada que echa hacia la historia de Italia, la historia del siglo XX, la historia anterior. No es solo alguien que hace crónica negra o que escribe para los periódicos, aunque escribió mucho para los periódicos, sino hay muchos textos suyos que es investigar en el pasado de Italia con el mismo esquema de tratar de desentrañar qué pasó para ver que no pasó nada o que no se puede ver aquello que pasó, ¿no? Entonces la bruja y el capitán, hay varios títulos así, que el caballero y la muerte, ¿no? Y entonces son ahí. Como curiosidad, cuando voy hacia la política catalana, cuando a Pascual Maragall lo descabalgan un poco del PSC y del PSOE, pues salió en algún momento, cruzó por algún sitio con uno de los libros de Sciascia. Era el libro de los apuñaladores, ¿no? Y entonces fue curioso cómo alguien utilizó un título pues para lanzar un mensaje, ¿no? de algo que le había pasado, ¿no? Sí, yo en las anécdotas, hace un par de años en Cerdeña había un festival en el que yo estaba participando, un festival literario, y una de las charlas eran los dos biógrafos de Sciascia como más prestigiosos, iban a dar una charla. Yo saqué la conclusión de que se odiaban los dos, pero que los habían juntado los organizadores porque no lo sabían. Y fue una de las charlas más surrealistas que me ha tocado ver nunca, porque su guerra era los dos, toda la discusión consistía en quién estuvo más tiempo con Sciascia. Entonces tenían documentos gráficos que iban pasando. Aquí tienes razón. Aquí estoy yo con el peluquero de Sciascia. Era tal cual, os lo estoy contando. Aquí estoy yo la noche que le dieron el premio no sé qué y el otro sacaba más fotos con él, ¿no? Daba la impresión de que se había pasado la vida con aquellos dos tipos haciéndose fotografías, pero aportaban muy poco teóricamente, porque era muy superior a sus dos amigos que lo habían biografiado, porque me da la impresión de que en este caso, de que es muy complicado, ya que hacemos el homenaje, es muy complicado biografiar sin amor por el personaje. Cosa que es muy peligrosa porque te puedes situar con el síndrome de Estocolmo, encontrándote a un verdadero canalla y tú acabas sintiendo simpatía por el canalla que acabas transmitiendo de alguna manera, ¿no? Y estos dos... yo creo que eran incapaces, no tenían amor, tenían otra cosa por el tipo. Y yo creo que por Sciascia, como lectores, se puede sentir amor, en el sentido literario del término, porque es muy difícil escribir como Sciascia. Decimos, son novelas pequeñitas, tienen una estructura invisible, porque decidme la estructura, todas parecen diferentes y todas parece que no la tienen. O sea, el tipo empieza a contar y tú acabas la novela, como tú dices, muchas veces sin que te diga qué diablos sucedió de verdad y dónde está la estructura literaria de Sciascia. Son complicadas de narices esas novelas. Novelas que siempre empiezan igual. Alguien murió en una plaza, pero nadie vio quién. Pero si murió delante de todos, estaba en la cola del... Y eso en Italia, y tú lo lees y crees que está haciendo. No, en Italia te pasa esto. Te roban la maleta rodeado de gente y nadie vio quién lo hizo. Tú, por supuesto, tampoco.
Y esta idea, te das cuenta de que todas las historias que cuenta son historias plausibles en Italia, pero que como él las cuenta y contextualiza, te parece que son invención. Y eso me parece que es, literariamente hablando, que es algo de lo que no hemos hablado de él, muy potente. No, evidentemente Sciascia era un maestro de la escritura, pero paradójicamente puede que ahí esté en parte el motivo de su bueno, olvido, entre comillas, en los últimos años, al menos en España, ¿no? Por una parte, porque bueno, el mercado editorial todos sabemos que no privilegia precisamente las narraciones cortas. Y en segundo lugar, porque no son historias fácilmente digeribles o fácilmente concebidas como objetos de consumo para un lanzamiento, digamos, al mercado, ¿no? No obstante, yo quería decir dos cosas. La primera, que hay una palabra que creo que no hemos dicho y que es fundamental en la obra de Sciascia, que es la palabra mafia. Sciascia es yo creo que es el gran narrador contemporáneo de la mafia italiana, una condición que no siempre se le reconoce o que se le digo por el gran público, fuera del ámbito digamos especializado, ya conocedor. Poca gente sabe que quien verdaderamente ha narrado la mafia en Italia es Sciascia, no directamente sino a través de esto que estamos hablando, ¿no? De esta forma de diluir la acción de la mafia dentro del conjunto de la sociedad. Y yo te quería plantear a ti, que has hablado de la historia, hay un libro de Rafael Chirves que acaba de publicar Alta Marea. Es un libro de artículos, no me acuerdo el título porque es muy largo. A estas alturas de la Semana Negra mi cabeza ya da para lo que da, pero reúne varios textos que Chirves publicaba en la revista Ozono, de crítica literaria, y dedica una serie de textos a Sciascia, casi al final del libro. Y él plantea que uno de los grandes temas de Sciascia es el de si la historia como tal puede ser reaccionaria y, en consecuencia, si su falsificación puede ser revolucionaria. Sí. No tengo... Sí. O sea, hay un... Ahora no me acordaré del argumento, ¿no? Sí, lo que no me acuerdo es de la novela, ¿no? Alguien que empieza a traducir una obra del árabe y se la empieza a inventar. La traducción se la inventa, no me acuerdo qué. Claro, Miguel de Cervantes, ¿eh? No, de Sciascia. Sí, pero te digo que es la historia de Miguel de Cervantes. El Consejo de Egipto. El Consejo, es verdad, sí. El archivo de Egipto, ¿no? Y entonces ese inventarse, ese inventarse lo que dice, o sea, el coger y falsificar el documento, lo histórico, lo que le sirve es para tener más poder, ¿no? Al hilo de lo que tú decías. Estamos hablando de Sciascia, italiano, Italia. Sciascia tiene un libro bonito que se llama Horas de España. Es un libro de fotografía y de textos suyos. Las fotografías son de otro fotógrafo, no sé si siciliano, pero sí del sur de Italia. Y entonces son fotografías de España. O sea, por tanto, Sciascia sí que fue alguien que conoció España, que conoció el franquismo y la transición. Entonces, también es alguien que era cercano, no era alguien que solo vivía allí. Sí, hablando de novela de... Sciascia decía que había que leer el Quijote 2 veces, al menos. Sí. Sciascia decía que al menos había que leer el Quijote 2 veces. Pero yo te quería preguntar, el libro del Consejo de Egipto en España se publicó con otro título. Archivo. Si no recuerdo mal. Pero tuvo otro título, creo, antes, cuando lo sacó Bruguera en los años 70 y muchos, ¿no? ¿Cuál? El Consejo de Egipto creo que en España se publicó con otro. Sí, se publicaron tarde todos. Cuando los cogió Bruguera prácticamente es cuando se difundieron en los libritos de bolsillo de Bruguera de los años 70. Me preocupa que Paco está fumando mucho. Sí, creo que nos ha abandonado. Nos ha cambiado por otra. Bueno, haremos como Sciascia, ¿no? O Sí. sea,
Bueno, eso es muy Xiaxia, que un personaje desaparezca y no vuelva a ser un verdadero Xiaxia para dejarnos absolutamente. Ya está aquí. Vienes ahora, que vamos a acabar, ¿eh? Pues estábamos en lo mejor, no te vayas a pensar. No, pero sí esta dimensión de... Porque hablamos, para nosotros es el Xiaxia novelista, pero el Xiaxia ensayista, el Xiaxia periodista, que tenía una visión muy lúcida, y sí que era la Europa del Sur, lo que él miraba. Sin duda, claro, cuando habla del mar color de vino, está cogiendo todo ese arco que serían los países de mierda que decidió Bruselas que éramos todos nosotros, ¿no? Y él tenía muy claro en sus ensayos qué iba mal, pero era como Cassandra, sabía qué iba a pasar, pero él no podía evitar que pasara, ¿no? Y yo creo que ese sentimiento lo transmite mucho en sus novelas. Es decir, sabemos todo lo que está, pero no hay forma de que aquello cambie, ¿no? Que también es muy siciliano eso. Él era muy siciliano, es lo que dicen todos sus biógrafos. Estaba marcado por eso, y lo amaba. Todo eso, a pesar de todo eso, él quería mucho a su tierra, y toda su vida fue un intento no violento y evidentemente no radical en el sentido de pero sí un intento continuado, incluso en la política, de que aquello se modificase. Claro, era imposible que lo modificase, porque los intelectuales italianos a los que él pertenecía en los años 60 y 70 tuvieron, comillas, poder. O sea, eran gente que se les escuchaba y se les leía, como a Pasolini, como a otra gente. Pero su poder era el que era, que básicamente venía todo, lo atrás que había era el Pichí. El Pichí era capaz de potenciar intelectuales que ni siquiera eran del Pichí o que iban mucho más allá del Pichí, ¿no? Y él, que no era del Pichí ciertamente, pero sí que gozó de ese aura que tuvieron los intelectuales y que se cargó Berlusconi, pero de un plumazo. Ha sido increíble ver lo que pasa con la cultura italiana a partir de Berlusconi. Muchos de los que estáis aquí generacionalmente esperabais la película del año próximo de cualquier director italiano que os gustase, Visconti, cualquiera, ¿no? Y ahora ya no existe el cine italiano, ya se acabó. Pero ganaban el Oscar extranjero casi todos los años, o sea, todos pasaban por allí. Ya no existe. La novelística italiana, estamos hablando de esta idea, ¿no? Fue laminada. Y los intelectuales, por supuesto. Si preguntas, probablemente solo se acuerden, si acaso, de Umberto Eco. Magris, pero ya es muy elitista, ¿no? Y toda esa enorme cantidad de pensamiento dedicado a que lo leyese la gente, no para la academia, sino manifiesto. O sea, Pasolini no escribió nunca para la academia, escribió para que lo leyesen los barrios de las ciudades italianas. No hacían el cine, Pontecorvo no hacía el cine para que lo viese todo el mundo y fuera igual que Pasolini. Otra cosa si luego les gustaba o no, y si eso era no, pero era continuadamente, no digamos el cómic. Crepás, Prat, Bucelli, Topi, toda esa gente eran populares, y con todo eso acabó una cosa que se llamó Berlusconi. Y no es un insulto, acabó como una cosa, ¿no? Levantaban los brazos y era como un muñeco pepón y tal, ¿no? Que también espero que esté, si él creía que está en el infierno achicharrándose, estará en el 8º círculo este. Eso me recuerda que mañana vamos a presentar la novela de Miguel, donde vamos a hablar de los círculos del infierno de Dante ampliamente. Pues en el 8º círculo está ese personaje y otros amigos suyos. Entonces, pero en aquella época Xiaxia era alguien a que la gente escuchaba. Yo recuerdo ya en los años, a principios de los 2000, una vez me tocó ir con Paco a Italia, a Roma, de unas historias que había allí, unas lecturas, y vinieron una gente de Sicilia a decirle: Paco, ven a hablar porque queremos que hables en las minas y solo a ti te van a escuchar, porque aquí en Italia no hay nadie al que escucharán. Eso para mí fue como un jarro de agua fría. Pues era uno de mis primeros viajes a Italia, a Roma en concreto allí. Pero ¿qué ha pasado?
Pues ha pasado que ya no está Xiaxia, por ejemplo. El año que viene vamos a estar aquí con una novela xiaxiana. Pónganse contentos. La terminó hace unos meses Bruno Arpaia, el más xiaxiano de los novelistas italianos, y es ni más ni menos que lo siguiente. Un ciudadano a prueba de toda sospecha, el caso Mattei, la desaparición del director del Olivetti, relaciona los 5 casos misteriosos en la historia de Italia que tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Petróleo, la Olivetti, la energía eléctrica, etc. Personajes que son defenestrados en Italia o mueren en condiciones extrañas. Y pone en el centro de la novela a Karamanlis, el jefe de la estación de la CIA en Roma, que viene de haber dirigido la contrarrevolución en Grecia y que va a estar en Bolivia persiguiendo al Che, y que luego morirá en condiciones extrañísimas en la frontera canadiense norteamericana cuando le toca hablar en una investigación del Senado sobre el asesinato de Kennedy. Y la novela sugiere que hay una conspiración británico extraña, absolutamente xiaxiana, para impedir que Italia salga de la guerra como un poder tecnológico independiente frente a los poderes imperiales. La tendremos en el Zócalo de la Ciudad de México. De hecho, unos es muy meses. xiaxiana porque el personaje básico, que es el investigador que está dirigiendo en ese momento el Centro Superior de Investigaciones Científicas italiano, va a ser el personaje contra el que se van a lanzar para evitar que la ciencia, bueno, España tiene 14 patentes, Italia tiene 140, esa es la diferencia de investigación. Y este tipo es una investigación basada en hechos reales y es absolutamente xiaxiano, porque este tipo que es honrado va a ser convertido en un corrupto para poder largarlo, porque saben que al siguiente que van a poner en su lugar va a ocuparse de que la ciencia italiana no compita con la norteamericana ni con la inglesa. Y de ahí viene la historia, y eso es muy... Porque este hombre no sabe nada, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Es decir, es un poco el mundo actual, ¿no? El de demonizar a alguien para destruirlo. Y eso era muy xiaxiano. Xiaxiano era conspirativista, yo no tengo ninguna duda. Sí, él, como los ciudadanos mexicanos, piensan que paranoia no es algo que sufre alguien que piensa que está siendo perseguido. Paranoia es puto y absoluto sentido común porque te están persiguiendo. Paranoico tu madre. Nada de paranoico, es el sentido común. Y Xiaxia era un artífice de revelar los misterios de la... Hay un Estado supranacional, supralegal, supraelectoral, creado en poderes fácticos de largo cuño, que está conspirando para perpetuarse de maneras extrañas, oblicuas, sinuosas. Y, hijo, volvéis al contexto y de todos modos os lo vais a encontrar. Bueno, pues no queda mucho más ya por el tiempo que es, que animaros a leer a Xiaxia, a recuperarlo y a disfrutar desde un punto de vista narrativo y desde un punto de vista ético. Muchas gracias a todos por asistir.